Estamos acá en Buenos Aires, en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Nos encontramos con Víctor Tau Anzoátegui, quizás una de las figuras más significativas e influyentes de la historia del derecho argentina, con proyección internacional. Es un hombre del que todos hemos aprendido mucho a través de sus obras y de muchos diálogos y reuniones de trabajo, y del cual siempre queremos saber un poco más. Y por esa razón hemos pensado que el formato de la entrevista permite un acceso a veces al pensamiento más íntimo, al pensamiento más espontáneo también, y es en ese sentido que proponemos esta entrevista. Doctor Tau, muchísimas gracias. Bueno, justamente a partir de lo que hablábamos ayer en la Academia Nacional de la Historia sobre balance y perspectiva de la historia del derecho, hablamos de la enseñanza y de la investigación, y me gustaría comenzar preguntándole acerca de la enseñanza y la investigación. En estos dos ámbitos, ¿en cuál de ellos usted se ha sentido más cómodo? ¿En cuál de ellos ha trabajado con más gusto? ¿Y qué relación ve entre ambos? Yo he considerado que efectivamente las dos cosas son paralelas. Fíjese, por ejemplo, que mis primeros trabajos de investigación ya mayores fueron originados en la cátedra, en preguntas que yo me formulé. Puede ser que también algún alumno me lo haya hecho, pero en principio también que yo mismo me formulé con respecto a vacíos que notaba para desarrollar mis clases. De tal manera que ese origen está probado. Y luego viene el hecho de que lo que uno iba estudiando quería practicarlo, enseñándoselos a los alumnos. De manera que aunque en eso naturalmente la repercusión que se consigue es solo a veces de un pequeño y selecto grupo, los demás, bueno, cada uno aprecia en su medida, pero que es importante, yo entendí que allí era complementario una cosa con la otra. Así, por ejemplo, en lugares donde hay exigencias puras de investigación, sin enseñanza, a mí me parece que se pierde mucho, en los dos campos. La enseñanza estimula la investigación, le da al investigador la obligación de fijarse en los grandes panoramas, que son también muy necesarios, y le da también un campo de experimentación a sus creaciones o a sus trabajos. Es decir, además, probablemente en la redacción de los trabajos, a mí me influyó mucho porque pensaba yo siempre cuando iniciaba un trabajo que había que decirlo a alguien que estuviera fuera del tema, y eso era un alumno, un potencial alumno. Entonces, me parece que esas dos cosas han sido preocupaciones. ¿Y en su experiencia personal han tenido un equilibrio interior, digo, en lo que es su gusto, su preferencia? Sí, porque además yo en el fondo escribí libros de investigación y escribí libros que yo consideré que eran más que nada para la enseñanza, para la cátedra. No solo el Manual de Historia de las Instituciones, más conocido por eso, sino otros libros como el de las ideas jurídicas, como el del esquema del derecho sucesorio y algunas otras cosas, las pensé un poco más para la cátedra, aunque después no haya funcionado tal vez así en todos los casos. Pero digo, mi idea también fue eso, es decir, escribir para ambos niveles. Bien. Y ayer también hablamos de además de la enseñanza y la investigación, hablamos del para qué de la historia del derecho. Usted dijo ayer también una cosa que me pareció interesante, que era a veces cuando hacemos mención a la tradición historiográfica jurídica, lo hacemos en una perspectiva estática, sin detenernos en los matices, y hacemos como una fotografía con el fin de compararla o criticarla con la renovación. Y mientras usted hablaba ayer me vino a la mente una frase de Maitland, este gran jurista, historiador inglés, ¿no? Activo jurista y activo y gran historiador. Y curiosamente Maitland decía que
que la única utilidad que él veía a la historia del derecho era la lección que dejaba a las generaciones venideras de que tenían las manos libres para hacer su propio derecho. Es paradójica y es una frase que se cita bastante para llamar la atención acerca de que no siempre la historia tiene un fin conservacionista o conservadurista, ¿no? El mismo Mailand decía, yo no creo que la historia del derecho convierta a los estudiantes en deterministas o en conservadores. Al contrario, creo que va a dejar sus manos libres. A mí me pareció que esta frase de Mailand era evocarla aquí para ahondar un poquito más en esto que quedó ayer y saber un poquito más su impresión acerca de este, porque además es muy precoz esta posición de Mailand, ¿no? A finales del 19. Bueno, yo creo que la historia del derecho, en la enseñanza del derecho, cumple varias funciones, pero una de las principales, si no la principal, a mí me parece, ahora por lo menos, llegado ya a una altura de la vida en la que puedo ver con más perspectiva las cosas del pasado, pienso que es la principal misión casi. Enseñar al estudiante a ser un crítico del derecho vigente en cuanto el derecho vigente puede llegar a ser un elemento absolutamente dogmático, que el profesor, el jurista del derecho positivo no lo enseña como que ese derecho ha nacido en determinadas circunstancias, como ese derecho está en la posibilidad permanente de ser modificado, porque al fin y al cabo es un elemento social, el derecho, y la sociedad se transforma. De manera que me parece que en ese sentido esa concepción lo hace así. Claro, si la historia del derecho cae en una enseñanza automatizada a través de un libro, de un texto que está señalando las cosas como si fueran iguales, entonces ya entramos en otra consideración de la historia del derecho. Pero a mí me parece que esta es muy oportuna para señalarla, ¿no? Y usted hace un momento hizo referencia a sus inicios. ¿Podemos hacer un pequeño salto a sus inicios, si usted lo permite? Y ya que hablábamos del para qué de la historia del derecho, muchas veces cuando uno elige una disciplina, elige dedicarse a una disciplina, una de las cosas que tiene en cuenta es el para qué. A veces uno tiene otras razones para elegir una disciplina. A veces las razones son simplemente de que elige una disciplina porque tiene una particular relación con un maestro que le ha llamado fuertemente la atención. Los disparadores creo que son infinitos, ¿no? Insondables, podríamos decir. ¿Es capaz usted de evocar alguno de los estímulos que lo llevaron a tomar la decisión de... No sé si usted podría compartirlo aquí, a eso? Sí, cómo no. Ahora, lo mío es curioso. Yo no tomé nunca una decisión. Yo fui naturalmente impulsado hacia ellos sin que tampoco nadie me lo preguntara, ni que yo me hubiera obligado a tomar decisiones. Porque en realidad yo empecé como en el colegio secundario con la historia. Tuve ahí mi primer maestro, que fue el padre Guillermo Furlong, jesuita, historiador, miembro de la Academia de la Historia, reconocido autor, que guardaba ya para esa época una impronta revisionista de muchos temas de la historia. Y él fue profesor mío, no de historia, sino de literatura, en el último año, y guiado por él, pero también que yo llevaba su impulso, fue que apenas entraba en la universidad, me presenté a un premio de la Academia, que era una monografía sobre un tema histórico, y obtuve ese premio, que me dio un jurado de académicos que hoy diríamos que eran personas muy reconocidas en sus trabajos de historia colonial, como era Furlong, como era Ricardo Levene, que presidía el jurado, como era Raúl Molina, como era Toro Revelo y Enrique Udaondo. Claro. De tal manera que, y ese jurado de ahí fue un trabajo que era sobre la enseñanza primaria en la campaña de Buenos Aires, un trabajo típicamente un trabajo de archivo.
Ya vamos a Esa hablar fue de los mucho, archivos. un típico trabajo de archivo, la importancia que tenía, por supuesto, algunas fuentes editadas, pero un típico trabajo de archivo. Y eso ya me dio a mí una conducción que inmediatamente Ricardo Levene, sabiendo que yo había empezado mis estudios en Derecho, me invitó a incorporarme al instituto en carácter de ayudante de docencia, que era alumno. ¿Y usted el secundario dónde lo había hecho? En el Colegio Salvador, En el Colegio Salvador. los jesuitas, en la calle Callao. De manera que yo sé que algunos otros, y eso está muy bien, han tenido como dificultades de discernir si se inclinaba por el derecho, por la historia. Yo empecé con la historia, pero al mismo tiempo con la carrera de Derecho también me fue interesando mucho diversas materias del derecho, sobre todo el derecho civil. Me interesó más y de allí que preparé alguna monografía cuando era necesario en el doctorado, alguna con Levene y alguna otra en el derecho civil. Curiosamente, el profesor de derecho civil nunca se interesó por esa monografía que yo había hecho, que era una monografía muy rara porque era sobre una figura del derecho, que es el impedimento de crimen en materia matrimonial, y que a mí me había llamado la atención la escasa atención que tenía, la peculiaridad de nuestro código con relación a otros códigos, en fin. Y todo eso que lo conocí estudiando la materia, después lo quise llevar a la práctica. Me admitieron el trabajo y me lo aprobaron como correspondía, pero siempre me llamó la atención que el profesor de Derecho Civil encargado de eso y que me hizo la corrección, nunca se interesó por los motivos que yo tenía para hacer el trabajo. Lo declaré un trabajo no más escolar, sin ningún otro ánimo, porque ya mi idea era seguir la senda de la historia del derecho. Pero resulta que en ese momento yo también lo frecuentaba porque lo había conocido a un notable jurista, ¿no?, que era Zavalía. Sí, claro. Y un profesor de Derecho Federal que le interesaba la materia. Y él era conmigo muy amable y me preguntó una vez qué estaba haciendo yo. Yo le conté que estaba haciendo esta monografía, que la había terminado, y entonces me dijo, me gustaría leerla. Y entonces él, sorprendentemente, me comunicó que si quería me lo publicaba en Jurisprudencia Argentina, de la cual era el director. Así que salió publicada ese trabajo, que si no hubiera quedado completamente abandonado como trabajo escolar. Pero desde luego ya mi dirección se orientó directamente dentro del Instituto de Historia del Derecho, donde encontré que Levene representaba una figura. En ese momento Levene tenía unos 67 años, estaba muy activo Levene todavía. Habían pasado los tiempos borrascosos del primer peronismo, que Levene había transcurrido en la facultad, pues yo entré en la facultad en esa época, y ahí también tuve muy buenos profesores, pero ustedes saben que fueron muy fuertes las disidencias políticas, pues sobre todo por el retiro de un grupo también muy selecto de profesores, pero yo siempre digo eso, gracias a que estaba el Instituto Levene y que Levene decidió quedarse, yo estoy aquí, porque él me orientó en ese camino. Y si bien la tesis doctoral fue más trabajo de autodidacta, fue un poco ese producto que le contaba hace un rato de la enseñanza en la cátedra de Historia de las Instituciones Argentinas, el tema de la explicación de esos años que van de 1820 a 1853, sí, que yo no había encontrado satisfactoriamente expuestos en los manuales desde el punto de vista de una historia nacional. Y eso fue lo que me condujo a la idea de presentar esta tesis doctoral, que después ha sido un libro que ha tenido cierto suceso, sí, sí, pero que yo considero que lo había desarrollado en ese momento y hoy se puede ver de otra manera. Es decir, los libros que uno escribe en determinado momento no quiere decir que los quiere como hijos predilectos, pero no quiere decir que si los tuviera que hacer hoy, los haría de otra manera. Justamente esa era una de las preguntas que tenía aquí en este pequeño borrador que me había hecho. Es muy común que autores que tienen una obra vasta, numerosa,
tienen diferentes percepciones de su obra a lo largo del tiempo. Y en esas diferentes percepciones van quedando obras con las que el autor se siente más satisfecho, obras con las que el autor se siente menos satisfecho. No digamos que reniega, pero que, como dice usted, las haría de otra forma. ¿Podría usted decirnos así rápidamente cuál sería o cuáles serían los trabajos suyos con los que usted diría estoy satisfecho? Creo que hice ahí un buen trabajo o hice lo mejor que se pudo hacer. ¿Y con cuáles? Bueno, dejemos lo segundo, me interesa más lo primero. ¿En cuál se siente más representada su obra? ¿Cuáles son los trabajos que para usted condensan de mejor manera el aporte que usted ha hecho al pensamiento histórico-jurídico argentino, latinoamericano, internacional? Yo sé que usted es un hombre muy reacio a hacer autobombo, pero me imagino que usted tendrá su preferencia por alguna de sus obras. Bueno, yo creo que por el momento en que la hice y por la acumulación de elementos que traje desde muchos años atrás, tal vez sea casi un sistema, la obra en ese sentido más representativa, y que probablemente si en algún momento llega a reeditarse, yo la reeditaría prácticamente, tal vez, sin introducirle novedades ninguna. En otras he introducido algunos cambios, he señalado en algunos prólogos su relación. Esa representa más bien la obra, el conjunto de una cantidad de cosas que he estado viendo, y que la remonto incluso a mi disconformidad con el uso de la palabra casuismo en un tono despreciativo que siempre advertí desde la carrera en el campo del derecho, que tal vez es como una reacción que fue incubando a esa acción. De manera que en ese sentido viene a ser muy representativa. Ahora, hay otras obras que también me resultan muy gratas recordarlas, entre ellas la de la codificación, que fue mi primera labor a fondo que hice como investigador científico, y que fue una cosa que, claro, hoy el tema de la codificación es un tema muy trabajado y muy bien trabajado. Solo pensar, por ejemplo, los trabajos de Pío Caroni, claro, que es un ir y volver para arriba, para abajo y para los costados, el tema de la codificación, dándole forma, que a mí me agrada mucho leer este trabajo y oírlo a Pío, que lo he tenido. Cuando dice, mis amigos me dicen, ¿cuándo vas a dejar esto de la codificación? Vas a dejar el tema de la codificación. Ya está cansado. Sí. Eso es una cosa notable, ¿no? Por ejemplo, ha cambiado mucho la perspectiva. Ha cambiado mucho la perspectiva, y algo de eso yo lo que digo en el prólogo de la nueva edición de la codificación, ¿no? Es decir, para justificar un poco que a esta altura, hace pocos años, se haya vuelto a reeditar sin introducirle modificaciones de fondo. Hay algunas modificaciones agregadas, pero de todas maneras sin modificaciones de fondo. En su momento representó, me parece a mí, un avance interesante. Ricardo Sorraquín comentó el libro, que después, ahora de muchos años, he vuelto a leer el comentario que le hizo. Lo hizo en los Quaderni Fiorentini, a pedido de Paolo Grossi, este comentario sobre el libro mío de la codificación en el 70 y tanto, los primeros números de los Quaderni. Sí. Y señalaba eso, el libro que representaba naturalmente en el orden argentino, ¿no? De manera que no me pude inspirar nada más que en pocas cosas del mundo europeo, porque todavía el mundo europeo hoy nos parece mentira, pero esos grandes temas modernos que vienen impulsados sobre todo por, digamos, por las nuevas ideas de Paolo Grossi, porque era un mundo muy detenido en el mundo antiguo, en el mundo medieval. De manera que la codificación era cosa ya casi de los juristas y no de los historiadores del derecho, ¿no es cierto? Justamente
ese es un punto que también había pensado. Antes quiero decirle que, en mi opinión también, Casuismo y Sistema para mí fue un libro que representó mucho leerlo y abrió muchas interrogantes y muchas pistas para mi propia indagación. Y el subtítulo de Casuismo y Sistema me parece que transmite muy bien su inquietud de exploratoria, ¿no? Es la indagación del espíritu del derecho indiano, me parece que refleja eso que usted señalaba. Pero usted recién decía este diálogo entre juristas, historiadores. En mi impresión, yo se lo digo, yo veo en usted un hombre permanentemente preocupado por tender puentes. Yo diría como los pontífices de la antigua Roma. No, el que hace el puente. Y en ese sentido creo que usted ha tendido puentes en el tiempo, porque usted, yo noto que en sus trabajos transmite un esfuerzo por comunicar a los maestros con los renovadores. También ha tendido puentes en el espacio, porque usted ha estado permanentemente en contacto en el país, hacia el exterior, hacia Europa. Su participación en la renovación, en los Cuaderni Fiorentini, por ejemplo, es muy significativa. Y también ha tendido puentes en el espacio simbólico, que significan las fronteras entre disciplinas. Porque usted, de algún modo, ha hecho esfuerzos por acercar profesionales de otras disciplinas, de otros campos, a la historia del derecho, y por acercarnos a los historiadores del derecho a las otras disciplinas, por señalarnos la importancia. No sé si usted se siente reflejado en esta reconstrucción que yo hago, si la admite, si no la admite, y que en todo caso, ¿qué balance hace de estas tres dimensiones de puentes, ¿no? Bueno, en primer lugar, estoy muy halagado por lo que acabo de decir, porque me gustaría haber hecho todo lo que usted dice. Yo creo que yo no estoy, de eso no estoy tan seguro, porque realmente es difícil, ¿no? Es difícil, pero es muy halagador. Sobre todo, creo que eso a veces se puede hacer mucho más con la gente joven, plasmar en la gente joven ese espíritu. Desde luego, yo me formé, y a eso debo también agradecer, en un ambiente de una extraordinaria cordialidad. Levene era una personalidad que algunos, y puede ser que la hayan conocido así, era, si se quiere, un poco autoritaria. Y tal vez algunas veces él se fastidió con alguien o lo dejó manifiesto, lo que fuera. La experiencia de Levene conmigo no fue esa. Yo recuerdo que cuando tenía 20 años, 21 años, no recuerdo bien exactamente, pero él me encomendó que hiciera un trabajo que le habían pedido a él y que él se sentía imposibilitado de hacerlo, según me dijo, que era que una revista editada por el Consejo de Relaciones Hispanas de Gran Bretaña le había pedido, la revista era la revista Atlante, editada en Londres, le había pedido que se ocupara de la historiografía argentina, no jurídica, historiografía argentina en la última década, correspondía. Y él me la pidió a mí, que si yo la podía hacer. Bueno, yo a la edad que he dicho, lo que me animé a hacer fue un texto que era, yo entendía, un proyecto de borrador para que él después me hiciera indicaciones y correcciones, etc. Yo recuerdo ahí, después me han recordado algunos, que he citado autores del revisionismo histórico, que no era Levene partidario del revisionismo histórico, él podía sentirse molesto con alguno de sus miembros. Yo, con una cierta inocencia, si se quiere, yo utilicé todas esas fuentes y le llevé el trabajo a Levene para que él lo corrigiera. Levene no me hizo una sola corrección, se alegró y lo que hizo es lo mandó diciendo que era el trabajo que le habían pedido, que él lo mandaba. Y así salió publicado.
ahí yo digo que entré en la pertenencia del grupo de Levene, porque figuré ahí en la revista esa, como decía así, decía, es miembro del grupo de historiadores que dirige el doctor Ricardo Levene. Esa fue yo dije, año 55, Londres. Yo marco ahí el momento en el que me sentí ya miembro de algo. Y Levene representa, como pocos creo yo, la confluencia del saber jurídico e histórico sin más, ¿no? Es un hombre que condensa el historiador y el jurista, o el historiador jurista y el historiador en una forma integral, como hay pocos ejemplos, ¿no? Y curiosamente, esto no se tiene en cuenta cuando se habla de la necesidad de trazar diálogos entre la historia del derecho y la historia sin más, o la historia política, y se olvida que allí en el origen, y no solo es el caso de Argentina, es en general el caso de los orígenes de las historias nacionales, eran historias muy institucionalizadas, normalmente, o no era raro que fueran juristas quienes participaban de esas historias, que por supuesto después con los años hemos aprendido a mirarlas como parte de un proceso de construcción estatal, como parte de un proceso de consolidación de la estatalidad, ¿no es cierto? En ese sentido, claro, usted ahí tiene que... usted nos enseña de algún modo en su lección de ayer que aún en ese paradigma, que normalmente es un punto ciego para quien lo practica, uno no sabe que está contribuyendo a la estatalidad aunque esté haciéndolo, aún en ese paradigma había esos remansos, esos meandros, esos espacios donde sonaba lo discorde, lo que no... Sí. No sé si... bueno, y el caso de Levene es que yo creo que hay que reconocer que hay muchos, tal vez, vacíos y cosas algo falsas en la elaboración historiográfica de Levene, como que todos tenemos enormes defectos. Pero yo destaco en Levene esa calidad de maestro como creador de instituciones. Levene, fíjense que es uno de los primeros que habla entre nosotros de la importancia del investigador, del profesor investigador. Lo está diciendo en un discurso en la Universidad de La Plata en los años 30. Antes que existiera el CONICET. Antes que existiera el CONICET. Probablemente, no sé si habrá existido algún contacto con UCEI, por ejemplo, que andaba en lo mismo, posiblemente no. Pero piensen ustedes que el CONICET, desde un primer momento, se va a inaugurar como una institución que abarca a todos, porque aunque no figura en su primer directorio ningún hombre de humanidades, es tal vez porque en ese momento no se haya conseguido ninguna persona, pero en el CONICET inmediatamente se incorpora la carrera para humanidades y ciencias sociales. Yo siempre estoy pensando en que hay como una áurea del propio Levene que viene de más atrás, que a lo mejor también hizo lo suyo, ¿no?, en este camino, claro. Aunque permanezca casi invisible. La creación de Levene, las instituciones, no era el que creaba instituciones en el vacío. Las instituciones de Levene siempre funcionaron. Y funcionaron con modestia. No eran nada espectaculares, no había inauguraciones que después no se llevaban a cabo en la materia institucional o quedaban cortos, sino con poca gente. Él siempre fue reuniendo a gente joven alrededor de él y pudo lograr, sobre todo en sus discípulos de primer momento, que estaban ya en una edad de poder gestionar la labor siguiente, como el caso de Ricardo Sorraquín o el caso de Mariluz Urquijo, que en el espíritu de él hubo siempre una disposición para la gente joven. Y eso yo con los años lo he ido apreciando mucho más, ¿no es cierto? Y además... y tal vez se me haya contagiado a mí en algo. Yo creo que eso. Eso es lo que creo. Y además yo creo que
a veces ellos, cuando uno piensa en, como todos, trabajamos con una herramental, una caja de herramienta conceptual que son los que son. Y a veces eso nos impide ver cosas o nos condiciona la mirada. Aún así, Levene, igual que Altamira, intuían que había cosas distintas, las dejaban mencionadas hacia el pasar. Sí. Y ahora justamente pensaba, cuando usted hace mención también a esa importancia hacia lo local, que ya estaba ahí en Levene, cómo ha vuelto en uno de los trabajos que nos ha reunido en estos últimos tiempos, claro, sobre el derecho local, ¿no? Y que es un tema que uno podría inscribir también en los grandes horizontes teóricos del momento, entre globalización, localización, en el lenguaje de la sociología contemporánea. Así que me gustaría también aprovechar para que nos cuente algo sobre esto, ¿no? Sobre cómo desde aquellas frases sueltas sobre lo local termina usted convirtiéndolo en un proyecto de investigación en el siglo XXI. Claro. Y bueno, yo he dicho, porque claro, a veces el concepto textual de Levene, algunas lecturas textuales de Levene, no dan lugar para mucho, pero hay otras frases aún perdidas en algún texto que me parece que ubican a Levene en lo que yo he llamado, no sé si lo he escrito o lo he dicho verbalmente, que Levene es más que un historiador del derecho indiano, es un pensador del derecho indiano. Porque él desde sus primeros trabajos hasta los últimos años, el derecho indiano para él me parece que es lo fundamental. Claro que un jurista, un profesor de historia del derecho, un hombre que estaba trabajando a comienzos del siglo XX, debía también prestar mucha atención a la formación histórica de lo que es el derecho argentino del siglo XIX. Pero los propios trabajos de Levene dan lugar a que me parece que el eje fundamental de su concepción histórica está en el derecho indiano. Y eso que dice, que es muy curioso, el derecho indiano, el derecho indiano verdaderamente está en el lugar, nace en el lugar, brota en el lugar. Esto me parece que es lo que ahora hemos podido nosotros recrear. Bueno, gracias también, debo decir, a sus trabajos y a su persistencia en estas concepciones que lo han llevado a trabajar también en el tema de los centros y periferias y la cultura lega, ¿no? En su tesis doctoral sobre todo, que realmente es un aporte, me parece, muy valioso en esta línea. Yo creo que estos estudios de derecho local que hemos estado haciendo, he tenido el gran gusto de compartir con ustedes, van a ser muy interesantes porque van a completar cosas que han estado descuidadas hasta ahora en la visión historiográfica, ¿no? Ayer también usted mencionó a Ravignani, ¿no? que también es un personaje que está en este ámbito de interconexión entre la historia y el derecho, ¿no? Y significativamente me parece a mí que también hay un instituto Ravignani, como en su momento hubo un instituto Levene, del cual este instituto en el que estamos ahora es el heredero. Sí. Solo una curiosidad, ¿tiene usted algún recuerdo sobre la relación entre estos hombres? No, recuerdo directo no. A mí se me ocurre que en la época en que yo lo traté a Levene, no era tal vez un momento que estaba funcionando esa relación. Esa relación funcionó, me parece, años antes. Luego, en este momento, Ravignani estaba, me parece, ya alejado del instituto de investigación, donde Levene publicó algunos libros, el de Victoria de Villalba y alguna otra cosa más. Es decir, que había una relación. Y había una relación también en la academia, por más que había disentían en algunos aspectos. La tesis, que además yo la he explicado, ¿no?, en alguna oportunidad, la tesis de las Indias que no eran colonias, de la Academia de la Historia,
tuvo el disenso de Ravignani, ¿no? Que el disenso de Ravignani fue una cosa importante, que Levene había una conducción fuerte de la academia, pero Levene también sabía en estos casos aceptar estas opiniones disidentes, aunque no me parece que le gustaban mucho, ¿no? Pero bueno, pero aceptaba. Pero en ese momento no. Yo por lo menos de mi recuerdo personal con Levene, no tengo conocimiento de esto. Ahora, yo más allá de ello, uno que ambos convergían en un interés por estos temas, por la investigación común que no pudieron realizar en forma directa en el Archivo de Indias, que tanto Levene como Ravignani, que esto se hizo a través de José Torrevelo, un personaje que estuvo con Ravignani, que también estuvo con Levene y que también tuvo personalidad propia, un personaje muy importante para el acceso a ese Archivo de Indias, a las fuentes, que transcribió con un enorme empeño y cariño, y él se formó en eso, ¿no? Y después lo volcó en unos libros importantes que hizo Torrevelo con su experiencia sevillana. De manera que, bueno, yo creo que son cosas hilos que se van percibiendo en el tiempo, y que yo no ahondaría, porque en algunos casos se habla de una rivalidad. Claro, sí, entre ellos, en algún caso, pero yo creo que a veces son rivalidades que están fomentadas por la imaginación, pero no están documentadas, o a lo mejor algunos pequeños desencuentros que ha habido que han sido agrandados, pero en la vida del hombre muchas veces, de la trayectoria, hay roces naturales que son muchas veces, bueno, yo creo que hay que construir puentes. Claro. En esos casos hay que construir puentes. Hay que construir puentes, sí. Y que a esas diferencias hacen también a la condición política de la humanidad, ¿no? Y yo pensaba tal vez como símbolos que nos dejan los dos. A Ravignani uno tiende a identificarlo por su obra sobre las asambleas constituyentes, ¿no? Es como que uno era el hombre de la época constitucional y el otro era el hombre del legado indiano, ¿no? Me parece que muy bien, muy acertado, sí, eso sí, sí. Y que algunos sentían posiblemente podemos decir que efectivamente, mientras Levene sentía más lo indiano, que estaba su obra sobre la Revolución de Mayo, uno parece que es una obra de lo nuevo, y sin embargo uno hasta cierto punto, releyéndola, se encuentra que es el derecho indiano que vive y que tiene su importancia en la Revolución de Mayo. Bueno, y esa es una discusión que después en su momento revisó Alperín, y que yo creo que sigue abierta todavía. Cuando nos encontramos en algún foro con historiadores de la política, siempre hay alguna discusión acerca de si la Revolución de Mayo fue disruptiva o continuista de la tradición. Creo que sigue siendo un tópico a discutir, ¿no? Un tópico que da muchos elementos para discutir. En cambio, la figura de Ravignani, que es, por ejemplo, ese gran historiador que le hizo para la historia de la nación argentina, el virreinato del Río de la Plata, es una prueba de que Ravignani quería buscar esos orígenes, ¿no? Pero nunca trabajó, si no mal no recuerdo, no trabajó profundamente sobre eso, aunque están una parte de los documentos para la historia argentina. Es una obra extraordinaria la de Ravignani de esa perspectiva, ¿no? Pero está más, como bien usted dice, engarzado con el periodo constitucional, y lo que ha quedado de él no me parece que sea precisamente intrascendente, ¿no? Que es esa gran obra, esa gran recopilación de las asambleas constituyentes argentinas, ¿no? Y que también creo que, yo lo pienso como profesor de Historia del Derecho, tengo la percepción de que es una pequeña deuda que los historiadores del derecho tenemos en ahondar más. Hay muchos trabajos, ¿no? Pero en darle más peso en nuestras cátedras, en darle más peso en nuestros programas a la historia constitucional, que a veces, no sé si usted comparte o tiene alguna impresión acerca de esto. Y bueno, y claro, creo que es un tema que además, eso que hemos visto, estos grandes fenómenos del siglo XIX, creo que el tema constitucional es fundamental,
fundamental para entender la nueva sociedad civil y política, ¿no? que nace en el siglo XIX y que sigue todavía presente, ¿no? Claro, en que muchos nos toca en el aspectos. presente. Claro. Volviendo a cuestiones más de índole de profesión, digamos, de oficio. Últimamente hay una suerte de fascinación por el archivo, como diría, emulando el título de Alet Farge, ¿no? De la atracción del archivo, ¿no? Y sobre todo de los archivos judiciales, que se han vuelto en las últimas décadas unas fuentes recurridas por investigadores de distintas disciplinas. Al mismo tiempo, y paradójicamente tal vez, gran parte de la renovación historiográfica jurídica ha sido hecha por autores que han preferido como fuente principal la literatura jurídica. Pienso en Clavero o en mismo Antonio España, ¿no? Aunque Clavero tuvo su momento de archivo, pero claramente él optó por tratar de desentrañar la antropología que yacía detrás de las obras de los juristas y optó por este tipo de fuentes. Usted también, como todas las personas que tienen larga trayectoria en la historia del derecho, ha transitado por caminos de archivos y por caminos de bibliotecas, digamos así. También me gustaría preguntar ahí en términos personales, primero si usted en cuál se siente más cómodo y si usted considera que cabe hacer alguna valoración de índole metodológico o epistemológica en torno a esto. Si es más importante una que otra, o si una reemplaza a la otra, o si son necesariamente complementarias, ¿desde qué punto de vista? Bueno, mis preferencias han sido por ambas fuentes. Yo empecé con el archivo, como le explicaba hace un rato, con mi primer trabajo histórico, pero también empecé a comprender la importancia que tenía la literatura un poco más tarde, pero siempre el archivo fue una atracción que no practiqué todo el tiempo, continuamente, sino que fui haciendo cuando era necesario. Tal vez yo estuve muchos meses alternados, ¿no? Pero muchos meses trabajando en el Archivo General de Indias. Y ahí hice de una información que creo que muy preciosa y muy útil para muchas cosas. Entre ellas fue muy útil, por ejemplo, dentro de la preparación de la obra de casuismo. Yo recuerdo que en uno de esos años en que ya estaba con la obra más o menos en la cabeza y claro, tenía muchas fichas y todo eso, y tenía un poco el plan de la obra, y hice una de esas estadías largas en el Archivo de Indias. Y allí, como usted sabe, siempre hay un clima muy grato entre los intelectuales de todas partes del mundo que vienen al Archivo de Indias, unos por primera vez, otros que vienen con cierta reiteración, en fin. Y bueno, y en el Archivo de Indias ya lo conocía, relación con un destacadísimo historiador latinoamericano, cuyo nombre prefiero no decirlo. Y entonces me dijo, yo claro, yo era más joven, ¿no? Claro, que él, ¿no? Era ya un hombre ya consagrado, hecho. Y me dice, ¿y qué está usted trabajando aquí, caballero? Digo, mire, yo ahora estoy trabajando en un plan del trabajo del tema del casuismo, del derecho indiano. Dice, bueno, dice, aquí en el Archivo de Indias usted va a encontrar muy poco material sobre eso. Le va a resultar muy difícil. Me dio un consejo. Bueno, yo no lo siguió. No lo había seguido ya antes y no lo seguí después, claro está. Pero me quedó grabado, ¿no? Esa idea que efectivamente él, si yo tuviera era un consejo útil que daba, porque claro, ahí no hay un legajo que diga casuismo, no va a existir eso.
Entonces había que buscar de otra manera. Bueno, eso, por eso no digo su nombre, ¿no? Naturalmente, no quiero que quede descubierto el nombre de él, pero me parece que el ejemplo es significativo. Es significativo. El archivo para mí fue, sí, uno tiene una cierta dosis de adicción al archivo y a lo que va encontrando, ¿no?, en el archivo. Yo hace relativamente lo último que he hecho de archivo ha sido en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, durante una estadía con la famosa colección documental de Mata Linares, que yo la había estado consultando puntualmente, basándome en los magníficos catálogos publicados que hay sobre eso, cuando me interesaba una cosa en especial. Pero ahora, en esta estadía que hice también de varios meses, ahí dediqué una preferente atención a la colección documental, un poco más buscando la colección documental de derecho local. Y terminó, me parece así, siendo no tan importante a lo mejor sobre el derecho local, aunque sí lo es, pero el significado que tenía toda esa colección de un hombre de derecho, de un hombre que entonces está la personalidad del jurista que se forma en ese derecho indiano y que necesita acudir a ese archivo personal, que él tal vez no lo apreciaba como un archivo de antigüedades, sino como un archivo del oficio que desempeñaba, ¿no? Claro. En los cargos, sobre todo en la magistratura, en las audiencias. Y ahí me fue muy grata la última experiencia, ¿no?, de archivo. La vuelta al archivo. La vuelta al archivo, ¿no?, que siempre hay que hacerla. Hay veces en que tampoco no se está en condiciones de hacerlo. En los lugares donde uno vive, la ida al archivo a veces no se hace fácil. Y bueno, y por otra parte, a veces se tiene ya un cúmulo de material que uno trata de completarlo a lo mejor con la literatura jurídica. Claro. Y en la literatura jurídica yo encontré también unas fuentes valiosísimas en la lectura de algunas obras fundamentales. Algunas personas leen la literatura jurídica en aquella materia que ellos están viendo, pero, por ejemplo, no se han puesto a leer a lo mejor autores antiguos que resultan sumamente atractivos, a mi juicio, que algunos lo considerarían como algo difícil de leer. Por ejemplo, la política indiana de Solórzano, o la política para corregidores de Castillo de Bobadilla. Sí. Pues son libros que proporcionan dan una luz sobre el antiguo derecho, que hay que tener naturalmente la paciencia de leerlos. Sí. Pero al mismo tiempo uno goza mucho en la lectura de esos textos y, por ejemplo, a mí me han servido para muchos trabajos que he realizado, diferentes trabajos, que he fichado la política indiana de Solórzano, que si no hubiera tenido ese tipo de lectura, varios de esos trabajos no se hubiesen concretado, entre ellos utilizados, por ejemplo, en Casuismo y Sistema. Sí. De manera que está el asunto de poder elegir obras representativas en la medida en que esas obras han circulado y han tenido un influjo. Aunque también hay a veces textos de menos circulación, pero que pueden ser reflejo de la época. Claro, claro. De manera que es inmensa la cantidad de literatura que tenemos para leer. Yo, justamente lo que usted dice, lo de Castillo de Bobadilla, para mí fue también un proceso de descubrimiento, el encontrar en el archivo de Córdoba expresiones, giros que Castillo de Bobadilla cuenta a partir de su práctica castellana, casi en los mismos términos. Y eso me llevó un poco a la idea de que la literatura y el archivo no son mundos discontinuos, sino que es una textualidad continua, y por eso hace poco me propusieron hablar en un proyecto que
trabajan con procesos judiciales como fuentes. Y yo dije, lo primero que hay que hacer es leer a los prácticos. Me parece que es el camino idóneo para cualquiera, tanto jurista. Y otra cosa que me parece muy significativa de esos libros es que se llaman política, ¿no? Sí, sí, sí. A veces nos olvidamos cuando hablamos de la política, sí, que esos libros son de derecho principalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero se llaman política. En tiempos prepolíticos diríamos hoy, ¿no? Y después los libros muy diversos son, ¿no es cierto? Pero digo, algunos libros yo diría muy importantes para nosotros, los que hacemos derecho, son los de teología moral. Claro, también. Que resultan fundamentales para el conocimiento. Que también estaban en un mismo campo, digamos, no tenían la separación que hoy que tenía, pero que en realidad no eran libros que generalmente citaban los juristas, ¿no? Los citaban así muy espacialmente, algunos sí, algunas figuras, pero que eran libros de derecho y que servían para recoger muy bien el mundo del pensamiento de la época. Sí, sí, y porque además apuntaban, me parece a mí, al fuero interno, ¿no? Y yo veo en mucha literatura jurídica, por ejemplo, las políticas, que básicamente la política de Castillo ahí ya está dirigida a decirle al juez, mire, yo le voy a enseñar a usted cómo tiene que hacer en todas las posibilidades que se va a encontrar, en las que pueda yo equivocar, porque son infinitas, pero para que usted no tenga que ser juzgado por mal juez. Y en ese relato hay muchas circunstancias en las que Castillo dice, si usted hace esto, peca mortalmente, ¿no? Y ahí empecé a descubrir un poco la tremenda dimensión de la conciencia en esta literatura, y esa dimensión estaba en la teología moral, ¿no? Venía dictada por ahí. Casos muy claros son los de, si usted da tormento a un reo sin tener pruebas, peca mortalmente, condena su conciencia. Y además como ya segundo plano, puede ser pasible de una sanción, tener que indemnizar el daño, ¿no? Así que me parece que ese camino de la teología moral es digno de tener siempre presente, ¿no? Es muy rico y no hay y no tenemos a veces un inventario de esas obras, que por otro lado un inventario es interesante porque reflejaría mucho la circulación de libros en América de ese tipo, con la cantidad de ediciones que se han hecho a veces. Abundan más en el 17, pero también son del 18. Sí, sí. Y es un campo, del cual hay ese precioso libro de Julio Caro Baroja, que es sobre la complejidad del fenómeno religioso moral en la sociedad española. Él era naturalmente un antropólogo muy destacado, y ese es un libro que a mí también me enseñó mucho, ¿no? Sobre esas... A propósito, ya que lo menciona Caro Baroja y antes mencionó a un investigador latinoamericano cuyo nombre no vamos a revelar, yo no lo sé, pero me ocurría preguntarle, nos ha quedado claro a lo largo del diálogo que su maestro de referencia es Levene, parece. Si yo tuviera que decirle su maestro de referencia o con cuál maestro se siente identificado, no sé, digo, Levene, alguno más habrá en Argentina. Y también me gustaría saber si hay algún maestro de Europa, de Latinoamérica, que usted sienta que ha sido una especial influencia en su trayectoria. Bueno, a mí Levene ha sido un maestro que no solo me iluminó en esos comienzos, más que nada, yo diría, abriendo perspectivas. No era un maestro con el cual se podía, tal vez, en ese sentido, dialogar sobre temas concretos, ni tampoco probablemente, salvo aquel trabajo que he señalado por un trabajo de iniciación y por necesidad de mostrárselo a quien me lo había encomendado, no era a lo mejor alguien que podía orientarlos en el tema. No tuve en realidad para mi tema de tesis un maestro, como ya lo he señalado. Tampoco había un director de tesis en el sistema que existía temporalmente en la facultad en ese momento. No había director de tesis. Lo cual me parece que era una falla muy grave, ¿no?
yo lo pude solucionar de otras maneras, pero era una falla muy grave. Lo que quiero decirles es que Levene constituyó eso, y luego en el recuerdo, Levene ha sido siempre inspirador de esas actitudes del hombre que sabe conducir un espacio institucional, que sabe lo que significa el acogimiento de la gente en ese medio, del aliento constante a los jóvenes, que hay que decir que Levene en ese sentido ha sido todo un sentido que ha unido a lo que era él, un hombre de una vida muy, muy digna, una vida muy de familia, muy que tenía un porte de distinción, Levene, en su vida, siendo de orígenes muy humildes, y sobre todo esa impronta que nos ha dejado, que yo he dicho una cosa, que yo entré al Instituto de Levene y no salí nunca más. No tuve salidas de allí, en el sentido de que el que llega a un instituto de investigación muchas veces se encuentra con un ambiente de hostilidad, que la pueden ser los que lo dirigen o los que la comparten. A veces la competencia. Un sentido de competencia, de recelos, de celos malentendidos. Yo eso no lo experimenté. Por eso digo yo que nunca me planteé la necesidad de irme de ese ambiente que había conocido, que me fue introduciendo cada vez más. De ahí que cuando empecé, lo primero que dije es que yo no había tomado decisiones. Claro. Que yo comprendo que en algunos momentos hay que tomar decisiones también. Cuando uno se siente en determinado momento de la vida, hay que tomar la decisión de decir esto lo voy a encauzar por otro lado, ¿no? Sí, siempre uno toma decisiones en la vida, aunque sea inconscientemente. Lo he dicho de una manera muy clara en cuanto al orden intelectual, ¿no? Los psicólogos dirían que no tomar una decisión es una forma de tomarla también. Claro, pero yo me refiero al orden en el que estamos hablando, ¿no? El orden intelectual de la especialidad. O de la autoconciencia de la decisión también. Claro, ¿no? sí. Cómo se la representa y cómo la experimenta uno, ¿no? Experimenta, nunca pasó por la situación de experimentar el momento dilemático, el momento aporético. Que hay veces en que... a veces uno se encuentra. Sí. Y otros maestros, maestros en el sentido amplio, en el sentido de que son, a lo mejor, no ni siquiera con conocimiento personal, sino figuras que usted diga, este nombre ha sido una inspiración para mi obra. Bueno, eso más o menos está bastante reflejado. Yo, por ejemplo, fue muy importante el encuentro con Alfonso García Gallo. Ese encuentro se produjo en circunstancias muy interesantes, que fue cuando se realizó el primer Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano en Buenos Aires en 1966. Allí, con Eduardo Martiré, que también fue cuando nos nombraron después para hacernos cargo de la secretaría del naciente instituto, en la que estuvimos como tal durante varios años. El primer Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano no fue un congreso como los que usted ha asistido últimamente. Fue un congreso muy personal, porque hubo como que Alfonso García Gallo vino a desarrollar ante los colegas de toda América que se habían reunido en ese pequeño congreso que organizó Ricardo Sorraquín, con una extraordinaria visión, en que él fue desarrollando en varias reuniones del Congreso el tema central, que después se publica con el nombre de Problemas Metodológicos de la Historia del Derecho Indiano, y más tarde en el Congreso siguiente con el manual que hace sobre la metodología de la historia del derecho indiano. Son esas dos cosas nacidas en el curso de estas jornadas iniciales del instituto, que se terminó de consolidar en Santiago de Chile y en Madrid con la tercera reunión que él organizó. Por eso estoy señalando aquí a una figura que cubre todo un periodo de trabajo. Si usted observa en mi bibliografía, los trabajos míos de historia del derecho indiano empiezan a producirse entonces.
puede ser que haya algún comentario anterior, alguna cosita previa también, pero en realidad mis trabajos empiezan entonces. Es decir, que él fue el que un poco nos... también creo que ocurrió lo mismo con Eduardo, pero a mí por lo menos yo reconozco ahí que cuando él habla de la costumbre, me resucitó una cantidad de elementos, me atrajo mucho esa presentación que hacía el tema. Hay que entenderlo en su exposición en la época y en su escrito de entonces. Y por ejemplo, cuando hay necesidad de presentar ya en los futuros congresos algún trabajo monográfico sobre el tema, el primer trabajo mío es la costumbre en el derecho indiano, que lo voy a seguir con otros y después redondeando en el libro y considerándolo como una cosa, un elemento permanente. Entonces yo ahí reconozco la enorme importancia de él. Alfonso García Gallo ha sido una persona que algunos lo han discutido por otras cuestiones, pero fue un hombre muy probo, muy recto, muy buen maestro en ese sentido. Así que ese sí yo lo reconozco como una figura muy importante. Desde luego también entre nosotros estaban dos personas con modalidades diferentes que han seguido características también muy apreciables, ambos, bueno, los sucesores de Levene, los que hacen posible que el Instituto de Historia del Derecho de la Facultad no quede, digamos, perdido. Cuando muere Levene súbitamente, siendo todavía un hombre que estaba muy bien, tal vez no muy bien de salud en ese momento, pero que era un hombre muy activo. Hasta ese momento muere repentinamente. Y ¿En qué año fue, perdón? En el 59. Muere en el 59 y él estaba preparando un congreso para los 150 aniversario de la Revolución de Mayo, y bueno, y justo muere él. Y entonces la gran figura que asuma allí era de Ricardo Sorraquín. Ricardo Sorraquín, que se había acercado a Levene, formaba parte de su cátedra, era ya un estudioso que frecuentaba la relación con García Gallo, y es el que arma ese congreso de derecho indiano y propicia también alguna otra visita de García Gallo aquí a la Argentina, y desde luego también entabla con amistad, conversación intelectual con los chilenos, sobre todo con la figura de Ávila Martel, que ellos van a ser, como le llamamos nosotros, un triunvirato. Primer triunvirato, que con un gran sentido, y a eso vamos, de la armonía y con fabricación de puentes en muchas ocasiones difíciles que se presentaron por pequeñas cuestiones, ¿no es cierto?, que no eran tal vez de ellos, los trascendían a ellos, pudieron mantener esa cordialidad necesaria para el instituto, pese a que eran tres personas un poco divergentes, ¿no?, en muchas posiciones, a lo mejor, pero que eran que hicieron, se ve, un gran esfuerzo. Eran personas de carácter fuerte, cada una en lo suyo. Pero sí, yo cuando usted hablaba del carácter de Levene, por algún momento pensé en García Gallo, que también tenía fama de tener carácter fuerte. Sí, carácter, bueno, en la Academia Española se lo recuerda así. García Gallo, carácter muy fuerte. Ha tenido una... Yo en el trabajo que hice, publiqué en la revista, que lo publiqué en su homenaje, hice un estudio del García Gallo, y yo creo que hay que hacer la diferencia muy clara entre lo que puede representar García Gallo como catedrático de Historia del Derecho Español en los inevitables problemas de la universidad, que hay en todos lados, donde él ejerció un poder muy fuerte en esa época, y como que creo que no se ha registrado después. Sí, los tiempos del siglo XX también fueron tiempos difíciles para
sí. a veces el desarrollo del libre pensamiento Sí. Y eso trajo complicaciones que a veces han dificultado los diálogos, que creo yo hoy tenemos el enorme privilegio de vivir una época en la que podemos sentarnos a dialogar personas de diferentes pensamientos y de diferentes inclinaciones y tener un diálogo constructivo, ¿no? Porque hemos conseguido lograr lo que puede llamarse una cierta nivel profesional, de anteponer las cosas en nuestras conversaciones, en nuestros trabajos, y cosa que a veces no es fácil hacerlo, sí, ¿no? Y eso, pero también a veces había, o sigue habiendo, ¿no? A veces problemas. Por supuesto, esos problemas de interés competitivo, los hay en las mejores familias, como se dice, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido hemos tenido, y lo mismo el caso de José María Mariluz Urquijo, ¿no? Que todavía sigue con mucha fuerza, pero ya no puede andar como él quisiera, pero que todavía funciona muy bien él, y está trabajando, leyendo y todo eso. Sí. Bueno, él también fue, sin duda, con un carácter distinto al de Sorraquín. Yo siempre he dicho que Sorraquín era más, dentro de la historia del derecho, más jurista, y Mariluz más historiador. Sus gustos, habría que preguntarle a él, pero yo creo decir que estaban en esas posturas, sí, ¿no? Los trabajos de Mariluz sí suelen trascender al campo jurídico, ¿no? En ese sentido, claramente. Yo comparto ese diagnóstico cuando uno lee. Usted ayer mencionó el libro del Virreinato del Río de la Plata de Mariluz, pero también en otros trabajos de él hay una permanente vocación de contextualización, casi como, digamos así, obra de un historiador, ¿no? Sí. Y yo no quisiera desperdiciar esta oportunidad para saber lo que nunca vamos a saber de usted leyendo sus libros. Por ejemplo, si tiene alguna preferencia artística, si la música o la pintura, o digamos, conocer, no le voy a pedir que nos cuente intimidades, pero conocer un poco a la persona de Víctor Tau más allá del autor. Porque de algún modo están unidas la persona y el autor, aunque Borges siempre decía que él no sabía quién escribía sus cosas, si él o Borges. A mí me gustaría saber ese contexto más personal suyo, en este campo solamente. ¿Tiene alguna preferencia artística? Si hay gente que le gusta, que disfruta mucho más la música que la pintura, o disfruta más de la literatura de una época, de un tipo, o no sé. Bueno, yo modestamente y en tiempos libres, la pintura es una de mis, que la sigo con mucho interés, ¿no? Y sobre todo admiro o me interesa mucho la pintura argentina, de la pintura argentina que madura sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y tal vez dentro de la pintura lo que me ha interesado, y he reunido algunos grabados, unas figuras del grabado argentino que han hecho una carrera, una trayectoria muy importante en este campo. Y así a veces me he podido relacionar con algunos de los vendedores de pintura, pero más bien vendedores amateur, diría yo, amateur de la pintura, que he conseguido algunos pequeños grabados así bastante notables, ¿no? Pero de un valor no venal, sino de satisfacción. Por ejemplo, todo lo que representa un López Anaya, por ejemplo, los grabados de él. Bueno, él es un gran profesor, ¿no? Por el otro lado, pero a veces no son reconocidos como obras. Es difícil encontrarse una obra de él, por ejemplo. En fin, ha sido uno. Y bueno, en literatura, sí, sobre todo, bueno, he leído todo lo que sea. A mí, uno de los hombres de literatura argentina que he apreciado más, tal vez además también por su parentesco con la historia,
por su interés por realizar sus novelas con estudios parecidos a los nuestros, digamos, con una pequeña investigación, es Manuel Mujica Lainez. Ah, claro. Hoy que permanece un poquito olvidado, pero tiene obras muy importantes que a mí, tanto de orden europeo como Bomarzo, o las obras que hizo sobre Buenos Aires. De manera que es... ¿Y usted no ha practicado la pintura? No sé, que tengamos un pintor oculto aquí como Sábato. No. Claro que eso lo he abandonado un poquito, el seguimiento, porque además he comprado grabados y esas cosas, ya no puedo seguir comprando a veces grabados por no sé dónde ponerlos, pero siempre cuando hay algo me interesan, pero en fin, me ha absorbido mucho las labores de la investigación histórico-jurídica. Ah, claro. Sí. Y el hobby mío es seguir leyendo cosas de historia del derecho. Es un mal hobby, pero bueno. O sea que su rutina vital es prácticamente está muy cargada de su rutina profesional, digamos, ¿no? Sí. Eso uno percibe que debe ser así, si no, no se explica cómo hace tantas cosas. Bueno, yo quisiera agradecerle mucho para terminar, así, para hacer un cierre, volviendo a la disciplina. Usted mencionó esa referencia al pasar de la costumbre que hacía García Gallo. A veces pienso que las personas que tenemos, digamos así, la suerte de nutrirnos de aquellos que nos preceden, sabemos encontrar valor a las cosas que ellos a lo mejor marginaban, ¿no? Y también tiene que ver con el cambio de nuestras perspectivas por las generaciones que nos van condicionando, ¿no? Y usted mencionaba la costumbre, y la costumbre ha recuperado un protagonismo inusitado, me parece a mí, a partir de la crítica posmoderna al gran proyecto ilustrado, que era un proyecto de homogeneización de la humanidad, ¿no? Y la posmodernidad viene a decir, cuidado, no desperdiciemos la experiencia, por usar la frase de Boaventura de Sousa Santos. Momentos, ¿no? Que su racionalidad puede causar daño. Cuidado que esta gente tiene unas prácticas curativas que les dan el resultado y no su medicina occidental. Cuidado que aquí hay grupos humanos que no se identifican con su estado, sino que se identifican con su propia comunidad cultural o lingüística religiosa. Y me parece a mí que por ese camino, lo que ahora se llama mucho lo del pluralismo jurídico, que es una categoría que ha dado vueltas por el mundo atlántico con Loren Benton, ¿cree usted que ahí está el potencial del futuro de la historia del derecho? ¿Cree que ese es un campo que permite revisar a la historia del derecho sus propios pasos? Sí, por supuesto, es uno de los caminos. Hay muchos, ¿no? Caminos, ese es uno. Es evidente que, a mí me parece, yo empecé estos trabajos porque más bien esa es la idea que hay en García Gallo, como es la idea, por ejemplo, que hay en Ricardo Sorraquín también, cuando se ocupan de estos temas de la fuente del derecho. En fin, yo empecé a hablar de la costumbre como fuente del derecho, pero la costumbre como fuente del derecho, como usted sabe, en realidad es una cuestión de los dogmáticos. Claro. Y los dogmáticos la colocan ahí porque uno piensa que debían colocarla, no podían omitirla, porque es una cosa tan grande la omisión que había que ubicarla. Pero la ubican y le dan entonces un espacio. La ubican en su jerarquía. En su jerarquía subordinada. Claro. Subordinada históricamente. No digo que todos dicen lo mismo, por supuesto que no, pero algunos hablan de que la costumbre, sí, es de pueblos primitivos, pero ya los pueblos que han alcanzado un grado de civilización prescinden de la costumbre. Sí. Entonces no deben usar la costumbre. Pero el jurista dogmático se da cuenta que a un momento hay que darle un lugar. Ahora, ¿qué lugar le da? Bueno, entonces se lo da entrando en la dogmática, y ahí es donde la costumbre no funciona. Al punto que me parece que es el momento en el que más personas hablan, más juristas, desarrollan el tema de la naturaleza jurídica de la costumbre.
Antes, cuando la costumbre tenía fuerza, no se hablaba tanto de la costumbre. La costumbre estaba ahí. Los sentidos comunes son los que menos se tematizan, ¿no? Claro. Y el jurista entonces a veces le impone ciertos límites. ¿Y cómo es para que se haga derecho a la costumbre? Que dicen, bueno, un momento, se necesita 2 sentencias o se necesita tal cosa, es decir, desnaturalizan la propia costumbre. Claro, la formalizan de algún modo. La formalizan, la necesitan formalizar para introducirla en el derecho. Bueno, todo eso yo creo que son ejercicios útiles, ¿no? Que, como he dicho, que se tienen que transmitir a los que se forman en el derecho, para que ellos también lo sepan llevar adelante, tengan conciencia de eso, integren su mentalidad y vayan dándole la ubicación que corresponde. La costumbre no es algo que funciona automáticamente, ni funciona en todos los órdenes, tampoco lo era antes, en todas las materias, algunas materias sí, otras no. Eso es muy difícil a veces determinarlo para el historiador. Sí. Pero digo, es la riqueza, ¿no?, que creaba una situación que era casuística. Justamente estaba pensando en el casuismo cuando usted decía eso, y en 2 palabras más que, y ahora sí prometo que cerramos, que son una, que ya le hemos dicho, lo local, costumbre, casuismo, local, y hay una cuarta que creo yo que también fue en algún momento redescubierta, pienso en Fiebig, que es la tópica. Ajá, sí. Hay un hilo conductor ahí entre casuismo, local, tópica y costumbre. Sí, por supuesto, sí, se pueden encontrar hilos conductores y además con otra serie de palabras que han sido también abandonadas por el derecho moderno, que abandonadas en beneficio de lo que se llama la uniformidad, la sistematización, la homogeneización del derecho, que forman así pilares necesarios de un orden jurídico que confía en esa racionalidad, ¿no? El derecho debe abandonar ciertas cosas. Uno de los trabajos que ahora lo he releído hace pocos días, porque estoy formando un tomo de recopilación de trabajos en torno a la figura del jurista. Es un trabajo sobre la disimulación. Sí, alguna vez me lo... Palabra conflictiva en el vocabulario, ¿no? Sí. Que tiene diversas acepciones, que no está bastante clara, pero que uno en el derecho, a través de los testimonios, la encuentra muy clara, muy nítida. Sí. Y es una palabra que, claro, que molesta al derecho actual, a la dogmática la molesta, como la costumbre. Sí, yo a veces le digo a los alumnos, ¿vieron que los que trabajan en tribunales me entienden perfectamente? Lo que llaman el cajoneo del expediente, digo, más o menos la disimulación, ¿no? Es una forma de disimulación. Pero tratada teóricamente, tenía tratamiento, es decir, se ocupaban de explicarla. Nosotros no enseñamos el cajoneo como parte de la enseñanza jurídica, sin embargo, en la práctica está. A veces yo pienso que el lenguaje jurídico histórico es más rico en cuanto que tenía una vocación descriptiva y no tan claramente performativa o prescriptiva como ahora, ¿no? Claro, y lógicamente, porque... Sí. No, porque esas palabras molestan a todo es la uniformidad. Claro, exactamente, en un mundo... Es tan rico la realidad, tan diversa, que todas esas otras palabras como la tolerancia, parecida a la disimulación, claro, está emparentada, no se sabe a veces, el silencio. Claro, silencio. Que se usa un poco ahora, pero que no es una figura importante, pero nos damos cuenta que... Y el contraconcepto de la voz pública, pública voz y fama, que es el contraconcepto del silencio y la función que tenía y pronta... Bueno, doctor, yo creo que esperamos dejar aquí con esto un testimonio de su obra, de su persona. Insisto, conocemos parte de su persona, quienes tenemos la suerte de poder tratarlo, pero esta era una ocasión de conocer un poquito más. Así que muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted por la atención, que mucho la aprecio a usted y realmente que haya
empleado su tiempo en No, un placer para mí. esta entrevista. Para mí ha sido muy grato. Muchas gracias.